y a Dios agradecemos la oportunidad que nos da una vez más de compartir su palabra. Palabra que se encuentra hace ya 2 semanas en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Leamos la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la bendición de compartir tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús la gracia de tu amado Hijo y que también, Dios mío, el poder de tu Espíritu Santo nos esté usando como instrumentos tuyos, Señor, para hablarle a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Se cuenta de una comunidad de indios suramericanos que se había tratado de evangelizar por muchos años, aparentemente sin éxito. Pasado algún tiempo, el misionero que les había atendido murió y fue sepultado allí mismo en la aldea. Unos años después llegaron otros y reiniciaron la evangelización. Al comenzar a hablarles nuevamente de Jesús, uno de los aldeanos le dijo al misionero: yo conocí a ese hombre del que usted habla. Él vivió con nosotros y está sepultado a unos metros de aquí. El misionero le dijo que eso no podía ser, ya que Jesús no estaba en la tierra. Pero el indígena se refería al primer misionero. Él no les hablaba de Jesús porque desconocía su dialecto. Él le mostró cómo era el maestro a través de su carácter y de su vida. Así también hoy debemos mostrar las grandezas de Dios, no solo a través de lo que hacemos. El gran desafío que se nos presenta como Iglesia de Cristo es mostrar las grandezas de Dios también a través de lo que somos. Hemos estado reflexionando en las 2 últimas semanas en los privilegios espirituales que Dios ha concedido a su Iglesia, que sirven de fundamento a nuestra identidad cristiana. Así también, hoy estaremos reflexionando en los últimos 2 privilegios que Dios nos ha concedido y de las responsabilidades o demandas que se derivan de ellos. Trataremos los últimos 2 privilegios y el propósito para el cual fueron concedidos. Los cristianos debemos vivir como una nación santa y como un pueblo adquirido. Y para lograrlo debemos satisfacer ciertas demandas establecidas por Dios en su palabra. ¿Qué demandas se derivan de los privilegios recibidos? Le proponemos reflexionar en los 2 últimos privilegios y las demandas que estos implican. Estaremos compartiendo con el título Privilegios y demandas. El primer privilegio al que nos vamos a referir esta vez tiene que ver con el privilegio de ser una nación santa. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois nación santa. Una nación es el conjunto de personas que habitan un territorio determinado, hablan el mismo idioma, tienen un mismo origen y una tradición en común. Una nación santa es aquella que ha sido apartada del resto de las naciones de la tierra para dedicarse a propósitos santos, mientras le sirven a una deidad. La nación israelita, a través de su vida devocional, de su ética personal, tenía la encomienda de mostrar al mundo que Dios, Jehová, era el único Dios verdadero. Pero en muchas épocas, las naciones que los rodeaban solo veían el pecado del pueblo y no podían apreciar en ellos la santidad del Creador. En su primera epístola, Pedro enfatiza que la Iglesia es hoy esa nación que tiene la responsabilidad de servir como instrumento de Dios para alcanzar al mundo. Pero para ello debe satisfacer ciertas demandas como nación santa. Es importante que nosotros veamos la interrelación que existe entre identidad cristiana fundamentada en privilegios espirituales que Dios le ha concedido a su Iglesia y las demandas que estos privilegios significan para nosotros. Ser una nación santa demanda vivir para agradar al Señor. Pedro repite la frase dada en Éxodo 19:6. Ese pasaje nos dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, refiriéndose a la encomienda que Dios le da a Moisés. Vosotros me seréis una nación santa. La nación israelita, a través de su vida nacional, de su vida comunitaria y de su ética personal, debía mostrar al mundo que Dios, su Dios, era el único Dios verdadero. Pero en muchas épocas, las naciones que lo rodeaban solo veían el pecado del pueblo y no podían apreciar en ellos la santidad del Creador. En su primera epístola, Pedro enfatiza que la Iglesia es esa nación que tiene la responsabilidad de servir como instrumento de Dios para alcanzar al mundo. Pero para ello debe satisfacer ciertas demandas
como nación santa. Recuerde, hay que relacionar identidad cristiana, privilegios concedidos y responsabilidades o demandas que esto implica. Ser una nación santa demanda vivir para agradar a Dios. Pedro repite la frase que estaba dada en Éxodo 19:6 para identificar a la iglesia de Jesús como ese pueblo que ha sido separado para el Señor y que por disfrutar de su presencia y favor tenían la responsabilidad de vivir en santidad. Una vida santa tiene sus demandas que se expresan a través de responsabilidades que debemos asumir. Una vida santa demanda buscar pureza interior. Una vida santa demanda vivir por la fe. Una vida santa también demanda vivir en obediencia a la palabra. Actualmente nuestro Padre ha dado a la Iglesia la responsabilidad de dar a conocer su nombre en todas las naciones. Pero para lograrlo hay que vivir separados del pecado y de la inmundicia del mundo. Es importante también no aislarnos completamente de quienes no conocen a Dios, porque ellos tienen que conocernos, observarnos y oírnos. Hemos de estar en contacto con los hombres del mundo, pero sin contaminarnos con sus valores y con sus malas conductas. La palabra del Señor nos dice en la Epístola a los Hebreos, el capítulo 12, el versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es el carácter de Dios y es excluyente de las cosas del reino. Nosotros debemos, como dice la palabra, somos ya una nación santa y tenemos la responsabilidad de vivir de manera santa para poder de esa forma enviar el mensaje de salvación en las naciones de la tierra. Una vida santa se expresa en más virtudes, en más conocimiento de Dios, más autocontrol, más paciencia, más bondad, más afecto fraternal y también más amor. Debemos santificarnos de manera sostenida, cuidando nuestra vida personal, espiritual y moral, controlando lo que vemos, oímos y hablamos para poder así agradar a Dios. Ser una nación santa también demanda reflejar el carácter de Cristo. Las personas están muy preocupadas con su reputación, con aquellos que otros piensan de ellos, pero el carácter es algo mucho más importante porque el carácter es lo que nos define. El carácter expresa quién en realidad nosotros somos. Y ser una nación santa demanda reflejar el carácter de Cristo. Ese carácter de Cristo está bien tipificado en la Biblia y tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Una persona que refleja el carácter de Jesús es una persona que abunda en el fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. El Espíritu Santo impulsa al creyente a apartarse cada vez más del pecado para poder ser una nación santa, reflejando su carácter. Llama la atención que Pedro menciona pecados que deben ser rechazados desde nuestro interior. Y es que a veces nos preocupamos mucho con lo que proyectamos hacia afuera y descuidamos un poco lo que está pasando dentro de nosotros. Debemos procurar esa pureza interior. Miren cómo Pablo se refiere y dice, desechando la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Detracciones es cuando nosotros hablamos en detrimento de una persona que no se encuentra en ese lugar y lo que estamos hablando es algo que le daña a ellos. Dios tiene el propósito de que lleguemos a ser conformados a la imagen de Cristo. Cuando nuestras vidas manifiestan su divino carácter, entonces todos conocerán las excelencias de Dios. Y hasta ahí es importante que nosotros procuremos reproducir la imagen de Cristo en nosotros. La Iglesia debe valorar en qué medida está reflejando al mundo el carácter de Cristo. Nosotros debemos llevar abundante fruto de su espíritu y crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Debemos hacernos la pregunta, ¿cuánto nos estamos esforzando por autocontrolarnos, por aumentar la paciencia, por tener un corazón para Dios? Si de verdad hemos gustado de la bondad de Jesús, debemos parecernos a Él cada día, debemos crecer en la semejanza a Cristo. Dice la palabra en 1 de Juan 2:6, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ser una nación santa también demanda vivir con propósitos santos. Como nación especial, la Iglesia debe llevar una vida santa, asumiendo sus responsabilidades. Ser nación santa demanda cumplir iguales propósitos. Debemos ser instrumentos de salvación para otros, es decir, debemos dar testimonio
de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Debemos llevar el evangelio a los perdidos a través del evangelismo. Debemos interceder continuamente por las almas de los perdidos, y ese es el propósito de la intercesión, también otro propósito santo. Y debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios a través de la adoración. Ocupándonos con estas acciones, nosotros estaremos viviendo propósitos santos y estaremos alcanzando aquello a lo cual Dios nos llamó. Estaremos tratando de satisfacer esas demandas que implican estos privilegios espirituales que hemos recibido de parte de Dios. Tenemos también el segundo privilegio que aparece en esta primera epístola de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Tenemos el privilegio de ser un pueblo adquirido. Ser un pueblo adquirido es pertenecer a Dios, es ser posesión suya. Él pagó un precio, la preciosa sangre de su Hijo, y un pueblo adquirido por Dios se define en términos divinos y por el propósito que Él le ha señalado. Dice la palabra: mas vosotros sois pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser un pueblo adquirido demanda total dependencia. Dice la palabra: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando nosotros adquirimos algo, ya sea un bien o un servicio, lo hacemos depositando efectivo para poder recibir ese bien o ese servicio. Cuando estamos hablando de un pueblo adquirido, estamos refiriéndonos a que Dios, de entre todas las naciones de la tierra, se preservó un pueblo para Él. Pero el precio que Dios pagó no fue el precio habitual que tenía la nación israelita de la sangre de machos cabríos y de corderos. Fue el precio de su precioso, de la sangre de Jesús. Y ese fue el precio que Dios pagó para reservarse un pueblo para Él. Cuando la palabra dice: fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, se está refiriendo a que nosotros fuimos comprados con precio, con el precio de la sangre de Jesús. Y debemos saber que como pueblo adquirido por Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Somos su especial tesoro. Y en este privilegio nosotros fundamentamos nuestra identidad. Ahora bien, ¿qué sucedía con los creyentes a los cuales Pedro se refiere en este capítulo? Ante el sufrimiento y el odio, los creyentes valoraban abandonar su fe. Y Pedro les dice que ellos no debían regresar a su antigua manera de vivir, de donde habían sido rescatados a precio de sangre, y que ya ahora ellos no se pertenecían a ellos mismos. Como pueblo adquirido por Dios, tampoco nosotros nos pertenecemos ya. Y como posesión suya, debemos consultarle cualquier evento relacionado con nosotros, ya sea en el cuerpo a través de la enfermedad, en la mente o en el alma con relación a nuestras emociones, en el espíritu cuando estamos siendo impactados por cargas de opresión. Todo lo concerniente a nosotros también le concierne al Señor, y debemos valorar lo que Dios pagó por nosotros. Nuestra identidad no se fundamenta en los bienes materiales. Nuestra identidad como cristianos se fundamenta en el privilegio de que nosotros somos un pueblo que Dios adquirió para sí. Somos su especial tesoro y nosotros fundamentamos nuestra identidad en eso. Pero eso también, este privilegio tan grande que Dios nos ha dado, nos demanda a nosotros ciertas responsabilidades. Dice la palabra: habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Es decir, que todo lo que nosotros somos, espíritu, alma, mente, el ser nuestro y el cuerpo, todo le pertenece a Dios. Y debemos vivir en santidad para glorificar a Dios a través de nosotros mismos. Ser un pueblo adquirido demanda alcanzar también un propósito. Dice la Biblia en Isaías 43:21: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Los creyentes de Asia Menor, a los que le escribe Pedro, vivían en medio de gente que los odiaba. Pedro les escribe para animarlos y desafiarlos. Lo primero que debían recordar es que Cristo también había sido rechazado por los hombres, así que ellos debían, aún en esa condición de sufrimiento extremo, debían permanecer fieles. La palabra nos dice: mirad, hermanos, que no haya entre vosotros espíritu de incredulidad para que os apartéis del Dios vivo. El sufrimiento tiene la capacidad de hacer que la mayoría de los cristianos quiten los ojos de Jesús y caigan impactados por el espíritu de incredulidad. Pedro le dice: la iglesia
le dice a los creyentes que ellos debían, aún en medio del sufrimiento, debían permanecer fieles, porque ya Jesús les había dado ejemplo. Jesús soportó la cruz y sufrió la cruz porque puso los ojos en el premio que tenía adelante. Nosotros también, cuando sufrimos por diversas causas, por problemas de enfermedad, por conflictos interpersonales, por cargas de opresión, debemos poner nuestros ojos en Jesús y perseverar en la fe. La iglesia, para anunciar las grandezas del Señor, debe ser como Él es y hacer lo que Dios haría, de tal modo que no haya contradicción. Dios nos hizo lo que somos, en eso fundamentamos nuestra identidad. Ahora, ¿con qué propósito lo hizo? Para que nosotros mostrásemos al mundo con nuestra vida cómo es Él. Los esfuerzos evangelísticos de la iglesia actual casi nunca se corresponden con la cantidad de vidas que se consagran completamente a Dios. Y una de las causas es la discordancia entre lo que predicamos y lo que vivimos, entre lo que pedimos a otros que hagan y lo que hacemos en realidad. Debemos ser consecuentes para poder proclamar las maravillas de Dios. Es importante que nosotros reflexionemos en este sentido. Ser un pueblo adquirido también demanda acometer ciertas acciones. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La iglesia, como pueblo adquirido, debe accionar en dos direcciones. En primer lugar, debe ofrecer sacrificios espirituales a Dios. En segundo lugar, debe exhibir públicamente la santidad, el poder y la misericordia de Dios. La santificación gradual del cuerpo de Cristo es indispensable para poder anunciar las virtudes de Dios. Debemos ser para después hacer de manera efectiva. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De igual modo, nosotros también, como Iglesia de Jesús, debemos ofrecernos como sacrificio vivo. Como pueblo suyo, ofrecernos para Dios, crucificando los apetitos de la carne, por el poder del Espíritu Santo. Es a través de la buena conducta en Cristo y de un buen testimonio público que podemos anunciar las virtudes del Dios santo y verdadero. Solo así serán avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo Jesús. Establece Pedro en esta misma epístola, pero en el capítulo 3, el versículo 16. Es importante que nosotros, como pueblo adquirido, nos apliquemos en reflejar el carácter de Cristo, en reflejar al mundo la santidad de nuestro Dios, porque sólo así estaremos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha concedido esos grandes privilegios espirituales de los que hemos estado hablando en las últimas 2 semanas. Usted debe recordar, nuestra identidad se fundamenta en los privilegios espirituales que Dios nos ha concedido, los cuales disfrutamos por la fe, y en ello nosotros basamos nuestra identidad. Pero que estos privilegios, como todos los privilegios, tienen demandas que nosotros expresamos a través de acciones concretas. Como Iglesia del Señor, se nos han concedido estos privilegios de lo que hemos estado compartiendo. Número 1, ser linaje escogido. Número 2, ser real sacerdocio. Número 3, ser una nación santa. Y número 4, ser un pueblo adquirido. Son los privilegios espirituales que sustentan nuestra identidad y se reciben y se disfrutan por la fe en el sacrificio perfecto de Jesús. Todos los privilegios incluyen responsabilidades o demandas, pero todos estos términos, identidad, privilegios y demandas, nos conducen a alcanzar un mismo propósito: proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerda cómo la vida y el carácter del misionero marcaron profundamente el corazón del indio. De igual forma, la conducta santa y el buen testimonio deben impactar al mundo, y así, y solo así, es que nuestra iglesia, la Iglesia de Cristo, podrá anunciar las excelentes virtudes de nuestro Señor. Dios le bendiga. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por haber podido compartir una vez más tu palabra. Oh Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos muevas a nuevas alturas, Señor Dios mío, por el poder de tu Espíritu Santo, y que tú, Señor Dios mío, nos estés haciendo entender que nuestra identidad, Señor, se basa en los privilegios espirituales que tú nos has concedido y que disfrutamos, Señor, por la fe en el sacrificio de Jesús.
Ayúdanos, Señor, a satisfacer las demandas que estos privilegios implican, Dios mío, y que cada día, Señor, el que es santo pueda santificarse todavía más. Tú nos has encomendado, Señor Dios mío, irradiar al mundo tu luz y demostrar en el mundo que tú eres el único Dios verdadero y que eres un Dios santo. Ayúdanos, Señor, a ser una nación santa y a vivir como un pueblo que tú compraste a precio de sangre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén y gracias, Señor. Dios le bendiga, amado hermano.